¿Qué tal, doctor Ugarte? A ver, cuéntenos qué está pasando en Shanghái. ¿Qué rechupalla está pasando, doctor? Bueno, esto es una situación en que afecta las principales ciudades de China. Son 26 ciudades de China donde se han identificado nuevos casos de coronavirus. ¿Qué hay de diferente entre Shanghái y Chile? Es que ellos tienen política de cero COVID. Ya. Cero tolerancia. Cerramos el tiro, nada de fase. Cierran, nada de fase, nada de que sáquense la mascarilla, convivir con el virus. Cuarentena. Ellos, cero COVID. Entonces, ellos tienen 3.000 casos y tener 3.000 casos para China es como tener uno acá. es como tener uno en Chile, o sea, es muy poco, pero ellos con eso encierran y encierran hasta que desaparezcan los contagios con una rigurosidad Increíble, que es increíble para nuestra forma de pensar. Claro, doctor Ugarte, estamos viendo imágenes primero que parecen de una película. No, acá está la situación que generó, por cierto, en la antesala del confinamiento total. Las personas, claro, desesperadas, claro, algunos saqueando, pero lo que me impactó son las imágenes de la ciudad completamente vacía. ¿Sí o no? Los gritos de la gente que no puede salir de los edificios. O sea, porque creo que le ponían hasta candado, ¿o no? Efectivamente. A las puertas. Se ha cerrado absolutamente los condominios, la gente no puede salir, es de una rigidez extrema. Los sistemas de abastecimiento de alimentos a los departamentos ha empezado a colapsar. Los vecinos tienen que hacer macro pedidos. ¿Qué significa eso? En vez de pedir yo para mi casa, pedimos la comunidad entera para que el sistema de delivery alcance a llegar a las diferentes casas, porque mire, son muchos millones. Pero mire, doctor, lo que significa estar con una ciudad vacía, una ciudad enorme, de millones, y pasa un auto, si uno que es una película. Efectivamente, esto parece como estas películas de ciencia ficción. Mire, doctor. Ahora, soy ojo, leyenda, dicen por ahí. Ojo, Mirna, esto se acuerdan cuando en un momento se debatió si Chile debía tener cierto grado de tolerancia con el virus o hacer un cortocircuito total, una hibernación. Sí. Acá tienen un país donde están haciendo eso en la práctica y a los chinitos les resulta que es una... Pero la pregunta que uno debería hacerse, ¿por qué el gobierno chino opta por esta política? A ver, ¿por qué? Lo que hay detrás de esto es que la cantidad de camas de UCI, la cantidad de camas críticas que dispone China son infinitamente menos que las que disponemos en Chile, Argentina o la que dispone Estados Unidos. Pero doctor, espérese. Entonces, si en China está pasando esto, ¿quiere decir que el virus se descontroló en China y podríamos vivir nosotros esa situación? ¿O ellos están tratando de controlar, no que el virus hoy día sea más contagioso, sino que están tratando de controlar para que no se propague en la población? Lo que ocurrió es que están habiendo contagio, ellos incluso dijeron que gente viajera o cosas que llegaron por correspondencia permitieron la entrada de virus Omicron. ¿Y cuál Omicron? La subvariante BA2, ojo que ya está en Chile, que es muchísimo más contagiosa que las variantes tradicionales. Y ellos tenían un muy buen sistema para evitar los contagios, pero con esto se les escapó un poquito, pero con ese poquito toma este tipo de medidas. Hay un detalle de fondo, uno dice, ¿cómo un país como China toma una decisión política? Dice, sí, claro, el sistema se lo permite, pero hay una razón sanitaria detrás de esto. Los chinos hicieron una proyección de qué ocurría no aplicar esta medida de confinamiento total. Para una nación de 1.000 millones de habitantes. Y el pronóstico es
que de no mediar medidas tan complejas como esta, que significa que el nivel de contagio, como lo estaba mencionando el doctor Ugarte, en lugar de tener estos casos de 20.000 casos diarios, lo que iba a tener era casos de contaminación millonarios al día, de millones al día, y una posibilidad que se le hacía técnicamente incontrolable a la pandemia en China. Entonces se fueron con la decisión más compleja. Bueno, eso le funcionó en Wuhan. En Wuhan pararon todo. Y aquí exactamente lo mismo. Hay 100.000, hay 11.000 delivery que están en las calles, que no pueden ir a la casa, que duermen dentro de los automóviles, dentro de los vehículos, para poder ir con la logística de alimentos. El costo económico debe ser gigantesco en una ciudad tan moderna y cuyo mercado es fundamental para la economía china. Sí, pues. Eso es... O sea, por eso cuando uno se imagina si podría pasar algo así en Chile, yo lo veo bien difícil. Sí. No, pero hay una derivada económica. Pandemia, inflación, precios altos de petróleo, gas, carbón a nivel mundial. Se nos viene una situación, si no se controlan estas, bastante complejas. Ya, pero espérense, porque allá también está la escoba, porque la gente está tan desesperada, lo decía, no se amarran con candados las puertas para que la gente no salga. O sea, también está, una cosa es la voluntad, pero llega a un nivel de desesperación, y así lo registran algunas imágenes que nosotros obviamente nos vamos a mostrar, que hay un nivel de estrés dentro de la población altísima. Tanto así que pasan unos drones, y los vamos a escuchar, tiene audio, ¿no, Mario? Unos drones que van anunciando lo que pasa. Mira, por favor, cumpla con las restricciones de COVID, controle el deseo de libertad de su alma. Esto como Blade Runner. Por favor, cumpla con las restricciones de COVID, controle el deseo de libertad de su alma. Qué increíble, ¿eh? A ver, que me llama la atención. Bueno, hemos visto imágenes también de suicidio, ¿no? Derechamente, ¿no? Y han sido bien impactantes, no las vamos a compartir, pero parte de esa desesperación también da que la gente se asoma a la ventana y no toleran otro encierro más. Pero me llama la atención, doctor, que usted que en el fondo también responde a una incapacidad de un coloso como China de tener camas para situaciones más críticas. No lo entiendo. Es muy interesante. A mí me tocó visitar el país y visitar cuando fue la epidemia de gripe aviar, por ejemplo, y también en epidemia de influenza, y visitar los trabajos. Entonces uno ve que China tiene una medicina tradicional china y una medicina occidental que conviven en el país. Entonces buena parte de la población se maneja con medicina tradicional china, pero para este tipo de cosas se requieren camas de UCI. Por ejemplo, un hospital que visité gigantesco con la más moderna tecnología. ¿Saben cuántas camas de UCI tenía ese hospital gigantesco en Beijing? 8 camas de UCI. 8 camas de UCI. Míreme, y el hospital que hicieron, ese que construyeron en no sé cuántos días, en 2 días, que era una cuestión así majestuosa y todo. Eso, ese lugar, ¿eran solo camas críticas o eran camas para pacientes COVID para hospitalización y observación? Entonces ahora están haciendo eso, construyendo hospitales de aislamiento para pacientes COVID. Quiero invitarlos también a que veamos este video donde usted va a poder apreciar los gritos de las personas de los edificios desesperados por el encierro. Veamos. 这个是正常的叫，好了，终于200人，所有人都在叫，要命了！就刚刚5分钟前头。 Tremendo, ¿no? Una película de verdad que pareciera de ciencia ficción, pero está pasando hoy día en el mundo. Ahora, hay detalles que uno puede... ¿Serán coordinados como para que tengamos un minuto como de... Seguramente como cuando o como se anunciaba en las redes sociales a las 9 horas, un cacerolazo. Lo que pasa es que uno en Shanghái ve esta ciudad como una cosa espectacular, sectores... Yo estuve allí 3 días, no es que la recorrí en tren ni mucho menos, pero tú ves estos rascacielos, sectores comerciales espectaculares, pero seguramente para alimentar todo eso hay una gran parte de la clase trabajadora que vive, sí, en edificios gigantescos también, pero departamentitos chicos, y ellos han innovado muchísimo con esto del dron. El dron también en un minuto les servía todavía en la carretera en China, cerca de Wuhan, qué sé yo, y el dron tenía un código QR.
Y así te permitía, el gobierno sabía dónde estabas porque tú ibas mostrando en los sectores en los que te ibas entrando, qué carreteras ibas usando. O sea, el tema dron allá el gran hermano. Oye, pero es tal el nivel de exigencia que se tiene en China hoy día para controlar este nuevo brote o esta nueva ola con estos confinamientos que mira, vamos a ver imágenes que claro, son papás y niños que han sido diagnosticados con COVID-19 y son separados entre ellos. Y parece la película de Teta. Doctor, es como que... Es una forma de enfrentar la pandemia muy diferente. Acá en Chile entendimos que Omicron daba un cuadro más leve y no era necesario confinar a las personas, podían estar en sus casas y tuvimos una política mucho más flexible. Allá hay residencias sanitarias gigantescas donde se llevan a las personas. ¿Pero qué están así? Porque es como... Sí, y con condiciones de aislamiento, elementos de protección de personal de ese tipo. Perdona. No, es que quería preguntar con respecto a las dosis de vacuna. ¿Ellos cómo están comparativamente con Chile? No están tan mal, tienen buen nivel de cobertura con esquema clásico. Disminuye la cobertura principalmente en los adultos mayores, pero recordemos que Chile tiene una particularidad que no es exactamente igual a todo el mundo. Tercera dosis de refuerzo y cuarta dosis de refuerzo. Durante mucho tiempo se debatió si eran necesarias las dosis de refuerzo y como ven claramente es necesario. Doctor, me acuerdo que haber leído en algún momento que en el comienzo de la pandemia que los países que mejor reaccionaban a las medidas restrictivas eran los regímenes más autoritarios. Claro, hay menos posibilidad de derecho pataleo, digamos, ¿no? Y esa postal, la del niñito que se estuvo bien, claro, bien brutal. Es brutal. ¿De unos 4 o 5 años ese niñito? Pero qué tremendo, porque mira, uno podrá decir, claro, aquí usted dice, doctor, muy bien, ¿no? Hay muchas formas de abordar la pandemia, pero China, lo decíamos más temprano a propósito de otro tema, de los países con libertad, de 0 a 100, 0 nada libertad, 100 toda la libertad del mundo, está en el lugar número 9. O sea, ¿qué más queremos? Claro. O sea, el Estado lo domina todo y por lo tanto puede... Porque ¿cómo va a encerrar con candado? O sea, imagínate tú que si a alguien del edificio le viene un paro, alguna situación de emergencia, ¿cómo sale esa persona? O sea, te das cuenta que hay una... Trata de hacerlo en Francia, en Alemania, no sé. Trata de hacerlo en Francia, en Alemania. Pero es que no tiene presentación. Ay, pero espérese, pero doctora, a propósito de lo que dice la Mirna, cuando vemos los videos de la gente gritando, desesperada, hay gente que se ha lanzado de los edificios con esta angustia de querer salir, ¿no? Y por eso los mensajes del dron es siga las restricciones del COVID, controle las ansias o la libertad de su alma. La libertad de su alma, ¿qué concepto, por Dios? Bueno, pero usted, doctor, ¿es verdad que cuando hay tal nivel de estrés podrían dar, por ejemplo, se podrían descompensar las personas, tener paros cardiorrespiratorios, tener... salud mental, te la encargo. Pero más allá, claro, o sea, la salud mental uno como que lo da por hecho, ¿no? Pero otras patologías, la insulina que se descontrola, en fin. Efectivamente, las situaciones de estrés generan desbalances hormonales. Las personas que son diabéticas pueden tener descompensación de su diabetes. La facilidad de ser atendido cuando están habiendo miles de casos de Omicron que pasan a ser prioritarios, se ven dificultadas. Las personas que son hipertensas pueden sufrir crisis de presión. Si están confinados, ¿no es cierto?, su posibilidad de atención disminuye. Entonces hay realmente un cambio. Y culturalmente a nosotros es difícil entender. La comida en la cultura china tiene un rol muy importante, muy importante. Sí. Entonces, no tener acceso a la comida a ellos es un problema. Doctor Ugarte, tenemos que cambiar lamentablemente de tema.